Pues vamos a hablar hoy de un tema pues que es frecuente, pero muchas veces es subestimado, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pues si quieres, Doc, dale la siguiente. Primero vamos a aclarar lo que van a ser unos conceptos clave. Eh, Doc, dale siguiente. El reflujo gastroesofágico Ya. es pues el paso involuntario del contenido gástrico a lo que va a ser al esófago, y en ocasiones en algunos pacientes pediátricos, sobre todo en lactantes, puede ser un fenómeno fisiológico, ya que pues este va a ser un proceso pasivo. Eh, Ahora bien, cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es cuando este reflujo genera síntomas molestos, persistentes o complicaciones como esofagitis, estenosis o algún desplome nutricional que va a interferir con la calidad de vida del paciente, y es decir, pues esta ya va a ser como la forma patológica del reflujo. También tenemos pues cuando es refractario, que este ya es un concepto importante que hablamos cuando el paciente persiste con síntomas a pesar de que recibe un tratamiento adecuado durante al menos 8 semanas. Y aquí es cuando ya debemos pensar en diagnósticos diferenciales o pensar también de pronto en causas funcionales. La siguiente. Eh, También debemos diferenciar y tenemos que tener en cuenta pues estas otras definiciones, como va a ser pues la diferencia entre un vómito y una regurgitación. La regurgitación va a ser un proceso pasivo. El contenido pues va a subir sin esfuerzo hasta la boca o incluso hasta la nariz, usualmente pues en poca cantidad y sin náusea previa. Esto es muy común en los lactantes y no siempre pues va a ser patológico. Se va a diferenciar del reflujo por, como mencioné antes, el contenido apenas va a ir hasta el esófago, y en la regurgitación ya sí va a llegar hacia la boca o la nariz. El vómito es un proceso ya activo con contracciones musculares que va a estar precedido por náuseas, arcadas y una expulsión forzada del contenido gástrico. Ya otro término pues que ha surgido, que ha ganado relevancia, es el esófago hipersensible, que hace hacemos referencia cuando los pacientes tienen síntomas de reflujo, pero que tienen estudios diagnósticos que son normales. Dale la siguiente, Doc. Ya cuando hablamos como tal de la epidemiología, tenemos que, pues acá en Colombia, los estudios indican que entre un 11,98% podían presentar síntomas compatibles con enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque pues esta cifra puede ser mayor, dado que puede haber que haya un subregistro. También en cuanto a la prevalencia global en niños es aproximadamente el 26,9%, y en cuanto a los lactantes, entre más edad, pues la prevalencia va a disminuir, dado pues por la anatomía propia de cada paciente, ya que el esófago en su porción intraabdominal ayuda a mantener cerrado el esfínter esofágico inferior por la presión positiva expuesta en esa zona, y en los lactantes, pues al ser corta, la presión no va a actuar de forma eficaz, facilitando pues así que haya un reflujo fisiológico en esta edad. Y como vemos, pues a mayor edad, pues la prevalencia va disminuyendo. Ya en cuanto a la anatomía, pues tenemos que el esófago es un tubo pues muscular que me va a conectar lo que va a ser la faringe con el estómago, teniendo en cuenta pues que inicialmente pues va a ser de longitud corta en los más pequeñitos, y pues pasa por el hiato esofágico del diafragma y desemboca en el cardias. Ya lo que va a ser la unión esófago-gástrica pues va a tener un papel crucial como barrera antirreflujo, junto con lo que va a ser el esfínter esofágico inferior, el ángulo de His y los pilares diafragmáticos. El esfínter superior pues tiene una contracción tónica que va a impedir el paso del aire desde la faringe hacia el esófago, y me va a prevenir también el reflujo de contenido esofágico. En la fase de reposo pues va a tener una presión de más o menos de 100 a 130, y en la deglución ese se va a relajar para que pues pase el alimento. Ya en el cuerpo esofágico vamos a encontrar unas ondas peristálticas que van a ser ya sean primarias o secundarias. Las primarias se van a originar cuando el paciente pues inicia la deglución, y van a iniciar en la faringe y van a progresar por todo el esófago, empujando lo que va a ser el bolo alimenticio hacia el estómago, y pues estas ondas van a ser coordinadas. Ya las secundarias se producen cuando queda un residuo alimenticio en el esófago sin necesidad de que haya una nueva deglución o que estemos tragando nuevamente, y eso se va a iniciar porque pues se va a una distensión del esófago que va a ser detectada por unos receptores mecánicos, y pues la función va a ser como tal limpiar el esófago de todo ese alimento que no llegó completo pues al estómago. El esfínter inferior, este me va a prevenir ya como tal el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ya que pues lo ideal es que esta presión sea mayor que la intraabdominal para que se mantenga el cierre de este esfínter. Ya, dale la siguiente.
Ya en cuanto pues a la fisiología del reflujo, va a depender de la competencia del esfínter esofágico inferior. Este debe mantenerse cerrado en reposo y relajarse solo cuando tragamos. Y las alteraciones en su presión basal o en su en relajación transitoria no relacionada con la deglución son la principal causa de que haya un reflujo. Otros factores como el vaciamiento gástrico lento o incluso la hipersensibilidad van a influir también en el reflujo. Ya en cuanto a factores defensivos que tenemos, pues la barrera antirreflujo, que va a ser el primer mecanismo de defensa que tenemos que me va a impedir el paso de contenido gástrico hacia el esófago, donde vamos a tener principalmente como componente principal al esfínter esofágico inferior, que se debe tener un buen tono basal y relajarse solo al tragar, como ya había dicho previamente. Si llega a fallar este sistema, como en hernias hiatales o un esfínter esofágico inferior hipotenso, pues vamos a tener un mayor riesgo de que haya un reflujo. Otro factor defensivo que tenemos pues va a ser lo que va a ser el aclaramiento esofágico, que ese es el mecanismo de limpieza del esófago que se va a ver favorecido por las ondas peristálticas que les estaba mencionando previamente, de forma coordinada. Y adicionalmente, pues teniendo en cuenta que la saliva que tenemos pues es rica en bicarbonato y esta pues me va a ayudar a neutralizar lo que va a ser el ácido. Si pues llegan a haber trastornos motores del esófago como de pronto una calasia, el aclaramiento esofágico se va a alterar y pues mismo puede aumentar el riesgo de que haya un reflujo. Ya otro factor defensivo tenemos a lo que va a ser el vaciamiento gástrico, que va a ser la capacidad del estómago de vaciar su contenido hacia el duodeno de manera eficiente. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque si el vaciamiento gástrico va a ser lento, va a aumentar la presión intragástrica y como les había dicho previamente, el esfínter esofágico inferior debe tener una mayor presión que la intraabdominal para que mantenga el cierre de este. Entonces, si llega a ser al contrario, va a favorecer el reflujo, especialmente pues si el esfínter esofágico inferior está débil. Eso me puede llevar a trastornos como gastroparesias, alguna obstrucción pilórica o incluso desde la literatura que diabetes pueden llegar a alterar. Y la última que tenemos pues va a ser la resistencia de la mucosa esofágica, que pues aunque el esófago no está diseñado para resistir ácido como el estómago, tiene ciertos mecanismos de defensa que me incluyen lo que van a ser las uniones celulares estrechas, que esas van a evitar que los protones, los hidrogeniones y otras sustancias dañinas vayan a penetrar de forma profunda pues el tejido. Es decir, que estas pues uniones, por decirlo así, van a actuar como si fueran un muro de ladrillos y van a mantener bien sellada esa parte. También pues vamos a tener el moco y el bicarbonato que me van a neutralizar el ácido, el flujo sanguíneo mucoso que me va a retirar por los hidrogeniones y me va a promover la reparación celular y la regeneración epitelial que pues me va a reemplazar las células dañadas. Ya si el ácido pues persiste o es intenso, estos mecanismos se van a saturar, se van a alterar, como en el caso de pronto de algunas esofagitis, úlceras, estenosis o incluso pues en el esófago de Barrett. Siguiente. Ya desde el punto de vista clínico, entonces, los síntomas típicos que van a incluir van a ser pues pirosis, una regurgitación, acidez, también podemos encontrar síntomas como disfagia o dinofagia, tos crónica, disfonía, incluso en los más pequeños se puede manifestar como llanto inconsolable, irritabilidad, rechazo al alimento, pérdida de peso o apnea. Y pues los otros que podemos ver ya de forma general, anemia, retraso del crecimiento. La siguiente, Doc. Y aquí pues ya es importante y es fundamental que tengamos en cuenta y estemos atentos a lo que van a ser los signos de alarma, pues las banderas rojas, como una disfagia progresiva, vómito persistente o vómito biliar, hemorragia digestiva, pues hematemesis, distensión abdominal persistente o de pronto una historia familiar de cáncer gastrointestinal, una distensión abdominal importante. También pues síntomas como anemia, irritabilidad, pérdida de peso no intencionada y pues en estos casos va a requerir una evaluación más profunda, usualmente pues con una endoscopia. Dale la siguiente. Ya pues tener en cuenta que varios de esos signos de alarma que acabo de mencionar, como la pérdida de peso, letargo, la fiebre, síntomas neurológicos como la fontanela bombada, convulsiones, incluso pues síntomas gastrointestinales como los que ya mencioné, no aseguran necesariamente que el paciente esté cursando con un reflujo gastroesofágico, dado que pueden incluir o nos pueden sugerir otra pues variedad de enfermedades, ya sean sistémicas o neurológicas como aumento de la presión intracraneal o pues ya gastrointestinales como una hipertrofia pilórica, una obstrucción intestinal, una enfermedad de Hirschsprung, una atresia o un volvulo intestinal. Entonces, estos síntomas, incluso estos signos de alarma, debemos tenerlos presentes, pero no nos van a encasillar a que necesariamente pues el paciente está con una enfermedad de reflujo, sino hay que mirar pues los diagnósticos diferenciales. Ya, la siguiente.
Bueno, continuando, realmente cuando el paciente llega los padres y el paciente llegan a la consulta del gastroenterólogo, han pasado muchos especialistas y siempre es importante porque llegan muy alarmados cuando tienen un niño que tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico versus un niño regurgitador feliz, que a veces es difícil en la práctica clínica hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Por eso quisimos entonces hacer como una pequeña revisión de los consensos y las guías de práctica clínica que están vigentes y que han hecho a medida que han pasado los años algunas actualizaciones. Entonces, es importante recordar que un reflujo fisiológico no aparece en la primera semana de vida ni aparece después de los 6 meses de vida y que no hay una sola prueba o un diagnóstico solito que nos pueda servir como un estándar de oro para una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero sí es importante hacer una combinación de diferentes métodos que nos ayudan a hacer un buen diagnóstico. Entre esos, una buena historia clínica que lleve una adecuada nota de cómo están estado anteriormente clínicas, si ha estado hospitalizado, qué antecedentes de importancia tiene, si ha estado consumiendo la madre, si le está dando lactancia materna exclusiva o ha estado combinada con otros, con fórmula, si ha hecho cambios. Cómo prepara esa fórmula la mamita. Muchas veces las diluciones es uno de los problemas que básicamente tan sencillo como preguntarle cómo prepara el tetero, qué coloca primero el agua o la fórmula. Igualmente importantísimo saber si ese paciente está sobrealimentado, que es muy frecuente conseguir eso en nuestra historia clínica. El examen físico, por supuesto, como lo comentó Camila, importante hacer los diagnósticos diferenciales con tumores cerebrales, con pacientes que estén cursando con sepsis y en qué paciente vamos a decidir hacer estudios complementarios. Entonces, las revisiones que se hacen y los consensos llegan a lo siguiente. En niños menores de 1 año, en ausencia de datos de alarma, como ya lo comentó Camila, no requieren pruebas diagnósticas. Están en un 100% de acuerdo, ya que el objetivo de estas pruebas diagnósticas siempre es descartar complicaciones de esta enfermedad de reflujo gastroesofágico, como estenosis, como esofagitis eosinofílica, esofagitis erosiva, y hacer diagnósticos diferenciales como la esofagitis eosinofílica o una hernia hiatal, que también nos esté dando una clínica muy parecida y nos esté haciendo como confundiendo. ¿Okay? Entonces, ¿el ultrasonido está indicado hoy en día para hacer el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico? Pues no, esta no es una prueba útil para esto. La podemos usar para ayudarnos con otras condiciones o otras patologías como la estenosis pilórica, la hidronefrosis uteropélvica, obstrucción planteemos una obstrucción intestinal, cálculos biliares, una obstrucción ovárica, pero no es una prueba que nos ayude de rutina, aunque muchas veces le echamos a la mano en nuestra diario, pero no es lo que la evidencia nos dice. Las vías digestivas. Es importante recordar que esta prueba no tiene como tal una especificidad y una sensibilidad para enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya que solamente nos evalúa la anatomía, la parte macroscópica de ese tracto digestivo, esa unión esofagogástrica y nos puede dar alguna información de ese vaciamiento gástrico y de esa región piloroduodenal. Muchas veces también, como lo tenemos en nuestro centro, hemos visto que lo usan, pero realmente nos puede salir positivo en un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico fisiológico, porque ahí nos está planteando que el paciente tiene un reflujo, pero no nos está diciendo ni qué cantidad, ni de qué si es ácido, si es alcalino, y puede presentar un falso positivo y comenzamos a tratar al paciente y resulta que puede ser un reflujo fisiológico. Entonces, no es de utilidad para esta patología que estamos discutiendo el día de hoy. La gammagrafía. Realmente no la usamos para enfermedad de reflujo, se usa más que todo para confirmar aspiración pulmonar en pacientes con síntomas respiratorios refractarios, fundoplicatura obstructiva, o sea, pacientes que ya han
han sido manejados quirúrgicamente y el paciente persiste vomitando, entonces nosotros queremos ver si ese paciente tiene una estasis esofágica posterior a esa funduplicatura o si el paciente muy por el contrario tiene un desligamiento de esa funduplicatura. Entonces es ahí cuando echamos de la mano esta prueba para también nos ayuda cuando queremos hablar de neumonías por aspiración recurrente. No hay una estandarización en pediatría en cuanto a los resultados que son, qué resultados como para mantener. Siempre extrapolamos son los de adultos, pero no tenemos parámetros estandarizados en pediatría. Entonces, cuando llegamos a la endoscopia, es muy fácil conseguir aquellos pacientes que llegan a la consulta que son remitidos de otra consulta, por ejemplo, otorrino, de neumología, del pediatra, donde llegan y dicen, doctor, me mandaron porque pues quiero que me le haga una endoscopia al paciente porque el paciente, el niño tiene un reflujo. Muchas veces los niños pueden presentar ciertamente, tos o síntomas extraesofágicos, como lo dijo ya Cami, donde podemos evidenciar que hay una sensibilidad supraglótica que podemos plantear que sea por un reflujo de ese contenido gástrico y puede llevarnos a un edema o una irritación de la mucosa que produce un cierre de las cuerdas vocales y una apertura de la hipofaringe y posteriormente del esfínter esofágico superior. Y ciertamente nos puede dar aquellos síntomas extraesofágicos como tos, disfonía, ronquera. Sin embargo, la endoscopia nosotros la usamos siempre y cuando queremos evaluar cuáles son las complicaciones en ese reflujo en ese paciente y qué condiciones nos pueden predisponer a esto. Es decir, buscamos erosiones de la mucosa y diagnósticos diferenciales, como esofagitis eosinofílicas, como esta foto que tenemos en esta imagen, donde podemos evidenciar que parece una tráquea, pero es una pseudotraquealización del esófago, donde aquí tenemos que tomar biopsia de las tres porciones de ese esófago, puede ser esófago proximal, medio y distal. Y igualmente en esta imagen podemos ver como unas imágenes de unas lesiones blanquecinas que tenemos aquí en el área de la mucosa distal de ese esófago y ahí tenemos que tomar muestra. Y esto lógicamente es un papel prioritario para establecer el diagnóstico diferencial. Entonces, qué importante es usar la parte de endoscopia cuando queremos buscar algo y no porque necesitamos, sino qué vamos a encontrar con este estudio. Es importante saber que cuando nosotros hacemos una biopsia, buscamos entonces signos de esofagitis. Eosinófilos presentes, ¿cuántos eosinófilos nos está reportando el patólogo? Si son más de 15 por campo de alto poder, ¿qué más podemos encontrar? Un alargamiento papilar, podemos encontrar una hiperplasia de las células basales, o una distancia entre esos espacios intracelulares, que es lo que llamamos espongiosis, que también nos lo puede reportar, y por supuesto macroscópicamente, si en la endoscopia nos reporta el endoscopista, unas erosiones. ¿En qué porción están las erosiones? Muchas veces son en todo el trayecto del esófago y siempre la que marca la pauta del tratamiento es la biopsia. Aquí tenemos entonces cuál puede ser las complicaciones de esta enfermedad de reflujo. Nos puede llevar a una estenosis esofágica, como la podemos ver aquí en esta imagen de este esofagograma. Y aquí tenemos una endoscopia con una estenosis. Aquí no podemos pasar el endoscopio a través de esta mucosa esofágica. Entonces, cuando ya tenemos un paciente que muchas veces tenemos una endoscopia y el paciente persiste con síntomas, tenemos ya una endoscopia que de pronto no nos ayuda mucho, no nos habla de que tenga una esofagitis, muchas veces tenemos que hacer un monitoreo de SPH. Esta es una prueba muy útil que nos ayuda y nos habla sobre el número total de eventos de reflujo, el número en 24 horas, la duración del reflujo más largo, el tiempo de pH, es decir, nos va a dar esos reflujos que son menores de 4, de pH por debajo de 4. Pero no nos sirve para un reflujo no ácido, que es el muy frecuente que podemos ver, con mucha frecuencia lo podemos ver en pacientes lactantes que llegan
y no es tanto el ácido en estos pacientes, que tampoco nos va a dar la medición de altura del ascenso del reflujo, no nos va a dar la cantidad ni la calidad de material que refluye. Entonces es importante para evaluar la función de ese esfínter esofágico y descartar un trastorno de motilidad, ¿ok? Como por ejemplo una calasia. Ahora cuando llegamos al monitoreo de pH y la impedancia, cuando combinamos estos dos métodos, es excelente porque hoy en día nos aporta muchísima información. Es útil para evaluar la existencia de reflujo en aquellos pacientes incluso que ya han sido sometidos a una cirugía, pero persisten sintomáticos, o para confirmar el diagnóstico en aquellos pacientes que han sido refractarios al tratamiento, que tengan síntomas atípicos, como ya los comentamos anteriormente, y que sean candidatos, en algunas literaturas hablan que incluso candidatos para una funduplicatura de Nissen. Debemos entonces estudiarlos previamente con una impedancia y una pH. Entonces, es un estudio que consta de dos elementos importantes, el catéter y el amplificador, que es el que nos va a dar los datos obtenidos. Este sensor es un catéter sumamente pequeño, aproximadamente 2,1 milímetros, que tiene un sensor de pH y cuenta con sensores distribuidos a lo largo de toda ese catéter, y que eso lo vamos a colocar, como estamos viendo en la fotico. Esta es la parte como más engorrosa porque necesitamos colaboración del niño. Esto es un catéter chiquitico que se habla de que aproximadamente el infantil es el que se usa en niños de 0 a 2 años, y el pediátrico de 2 a 10 años, y de 10 años en adelante se puede usar el de adulto, el diámetro de adulto. Este catéter entonces se va a introducir por vía intranasal en el paciente. Se le va a decir que pues se le da un vasito con agua y se le dice al paciente que comience a succionar agüita con un pitillo, y fundamentalmente se va introduciendo progresivamente este catéter y llega hasta el esfínter esofágico, donde se debe ubicar a 5 centímetros del esfínter esofágico inferior, y eso lo sabemos por esa cajita que tenemos aquí, donde ahí aproximadamente vamos a ver, de acuerdo al pH, que estamos ante más o menos la distancia del esfínter esofágico inferior. Algunas veces se puede colocar vía endoscópica, en otras oportunidades se puede hacer una radiografía, pero realmente en la práctica diaria nos ayuda con ese amplificador que tenemos allí. Esta realmente es una técnica muy sencilla, de la cual pues sí necesitamos colaboración del paciente. La ventaja en este caso es, como podemos ver aquí, aquí tenemos entonces el catéter súper delgado, que tiene varios sensores alrededor, tiene un sensor donde nos mide la parte del pH, un pHímetro, y al mismo tiempo entonces aquí vemos una impedancia que está dada por estos sensores que tiene a lo largo, y que nos va a decir la trayectoria de ese reflujo que no teníamos anteriormente con la pHmetría. No podemos saber si ese reflujo es anterógrado o retrógrado. Por lo que aquí sí, porque aquí tenemos entonces una impedancia que cuando llega el bolo gástrico, ya sea saliva, como sabemos, este bolo tiene agua, tiene bicarbonato, tiene electrolitos, como nos había dicho Cami. Entonces esto nos va aquí a hacer como baja la impedancia, y aquí entonces cuando sube nuevamente la impedancia, aquí es el aire, y esto lo va a hacer en 24 horas. Posteriormente, esta información va a ser llevada y se va a llevar a este amplificador, nos va a dar una información y nos va a arrojar lo siguiente. Nos detecta con precisión qué tipo de reflujo tiene ese paciente, si es ácido, si no es ácido, incluso si es mixto. ¿Qué columna llegó completa en estos casos, que tiene que superar por el 50% para hablar de que sea un reflujo? Si es, como dije, líquido o gas, sí, cómo está desde el punto de vista de motora la función de ese esófago. Y es importante porque hoy en día hemos tenido varios estudios que comparan cuál es la eficacia de una pHmetría convencional a una impedancia. Y realmente es importante este estudio que tenemos aquí, donde se hizo una monitorización y se compararon estudios niños pediátricos, donde iban desde los 0 a los 17 años, y se encontró una media de reflujo por pHmetría de 18,3, mientras que por impedancia era de 39,2. Y
El índice sintomático por pH-metría era de 6,7 y el índice sintomático por impedancia era de 13,9. El diagnóstico por pH-metría se hizo en 7 pacientes y por impedancia se hizo de 25 pacientes. Entonces, realmente la utilidad de este estudio es importante. Hay muchos trabajos donde hablan de que consideran un índice de reflujo en un porcentaje con un pH menor de 10, mayor de 10% en el primer año de vida y mayor del 5% en niños mayores de un año para establecer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico ácido patológico. Igualmente, el monitoreo de pH por impedancia nos permite hablar de ese tiempo de exposición de ácido, que es decir, el tiempo en el que ese esófago se está exponiendo a un pH menor de 4. Si es menor del 4% es considerado normal, entre mayor de 6 en 24 horas anormal y de 4 a 6 hablan como no concluyente una zona gris. Igualmente hay varios trabajos, entre esos este trabajo que se hizo el año pasado, donde tuvieron 428 niños con tos crónica. Ellos llamaban tos, y pues se define tos crónica, tos persistente durante más de 4 semanas. Se sometieron a una monitorización en este hospital desde el 2017 al 2020 y en esto excluyeron pacientes de 0 a 14 años. En ellos excluyeron pacientes que tuvieran medicamentos supresores, que tuvieran trastornos de motilidad gástrica y 2 semanas previas al estudio. Y encontraron entonces que la edad media de estos pacientes fuera de 12 meses. El índice de resistencia se encontró 129, de 129 pacientes, que era el 33%, presentaban un índice de resistencia mayor de 7 detectado por pH-metría y 290 pacientes se diagnosticaron, el 68,1% recibieron un diagnóstico positivo por impedancia. Y el reflujo gastroesofágico se presentó predominantemente en posición vertical y se consideró principalmente un reflujo débilmente ácido y reflujo mixto, que es lo que yo les comento muchas veces, que es lo importante de que no siempre el reflujo es ácido en los niños. Entonces, ya para hablar un poquito de la parte del tratamiento, quiero pues recordarles que en estos consensos a quién vamos a tratar y es importante saber que el tratamiento farmacológico son efectivos y seguros para reducir los signos de síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Algunas opciones de tratamiento no farmacológico son modificar el volumen y la frecuencia de las fórmulas en función de la edad y el paso para evitar una sobrealimentación. Esto en caso de pacientes que no tengan signos de alarma, ¿ok? Vigilar a aquellos pacientes que están haciendo síntomas, pero que en el momento no tienen signos de alarma importante, un alto, un blue. Igualmente, otra de las recomendaciones que debemos conocer es promover la lactancia materna. No tenemos por qué suspender la lactancia materna porque es un factor de protección. Ellos también hablaban en algunas revisiones el uso de espesantes, sobre todo en aquellos niños que estamos planteando que tienen una enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero es un lactante menor que estamos descartando que la mamá esté dando adecuadamente la alimentación, que ya incluso muchos ya comienzan con fórmula, entonces podemos usar o echar de la mano los espesantes. En estos tenemos la goma de Santana o los espesantes a base de algarrobo, que ya son las fórmulas antirreflujo que tenemos comercialmente, pero nunca lo debemos hacer con cereales. Realmente en recién nacidos a término que recibieron espesantes, la evidencia refiere que tuvieron 2 episodios menos por día. Realmente es más placebo y los pacientes y los familiares a veces se sienten más calmos cuando tienen un cambio de fórmula. Sin embargo, no es una recomendación como tal que hay que hacerla en todos los pacientes. El tratamiento, ¿cuándo debemos considerar que es una alergia a la proteína de la leche de vaca? Podemos tener un paciente regurgitador y puede ser un paciente
que debemos descartar una alergia a la proteína. Pero ¿cuándo lo descartamos? Cuando ese paciente tiene antecedentes familiares, cuando ese paciente tiene un eczema, cuando tiene una posición de Sandifer, cuando hemos recabado alguna información que nos podemos inclinar a que ese paciente pudiera tener una alergia a la proteína. Nosotros entonces tenemos que hacer una prueba de 4 semanas de fórmula de quitarle a la madre la proteína de la leche de vaca de la dieta, si está dando al inicio de la lactancia materna, o de echarle la mano de las fórmulas extensamente hidrolizadas y en caso de severidad plantear las fórmulas de aminoácidos. Pero no es una recomendación de uso rutinario para enfermedad de reflujo, es solamente en caso de que estemos planteando una alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cuándo hacer prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones? En prematuros y en recién nacidos realmente no hay una evidencia que esto mejore la sintomatología en los pacientes. Realmente el uso ya no hay una evidencia y en pacientes con síntomas extraesofágicos no avala como tal el uso de esto, sino que hay que estudiar al paciente y hacer el diagnóstico. No existe una evidencia que respalde el tratamiento empírico para lactantes. Se justifica en niños grandes con síntomas típicos que sugieren una enfermedad de reflujo. Se puede dar por 4 a 8 semanas en vigilancia con el gastroenterólogo para ver si el paciente ha mejorado, no mejoró y posteriormente qué vamos a escalar para el estudio de este paciente. Igualmente, el Consenso Latinoamericano habla de que se recomienda la prueba terapéutica empírica para el diagnóstico de enfermedad en pacientes con dolor torácico como síntoma dominante. Es fuerte en contra, no lo recomienda para uso diario. Igualmente, los grupos expertos plantean que a pesar del uso de la prueba empírica del IVP, es algo que habitualmente lo hacemos mucho en la práctica clínica. Es muy fácil que muchos médicos indiquen el inhibidor de bomba en pacientes jóvenes y sin síntomas de alarma, y sí, muchas veces esto es un efecto placebo, pero hace que esta prueba sea poco específica y no se trataría de un método adecuado para hacer el diagnóstico de verdad de enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Okay? Igualmente, la discusión de expertos plantean que hay que considerar de los pacientes que tienen regurgitación como síntoma dominante, la respuesta al IVP reportada en los metaanálisis es pobre. Y entonces hay que plantear qué otro diagnóstico puede ser, como trastornos motores del esófago u otros confundidores, como la rumiación o los eructos. Entonces, a quien ya después que nosotros hemos estudiado al paciente, que hemos hecho todo esto y el paciente todavía no mejora, ¿en quién vamos a plantear un tratamiento quirúrgico? En aquellos pacientes que las complicaciones de enfermedad de reflujo gastroesofágico han puesto en riesgo la vida del paciente, que ha tenido falla cardiorrespiratoria, que ha ingresado múltiples oportunidades a UCI, que tenga un fracaso en el tratamiento médico óptimo, que tenga síntomas refractarios, después de haber descartado múltiples causas y que hemos hecho todos los diagnósticos y aún el paciente no ha mejorado esa calidad de vida. Y ahí, en caso de pacientes neurológicos, es muy frecuente que lo tenemos en nuestro día a día, pero hay que recordar que la tasa de respuesta en estos casos es aproximadamente del 20 al 30% entre los 4 a 5 años, posterior a la fundoplicación. Entonces, esto siempre hay que tomarlo en cuenta, hay que hablar con los padres, bajar un poco las edades, estudiar muy bien el paciente y catalogarlo e individualizar a cada paciente. Entonces, para llevarnos a casa, traje algunas consideraciones. No se recomienda el IVP para tratamiento empírico para el diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico en lactantes. No se recomienda el IVP en lactantes sanos que solo manifiesten llanto o irritabilidad. El uso de IVP con tratamiento de primera línea en esofagitis erosiva en lactantes y niños con enfermedad de reflujo gastroesofágico. No se recomienda el uso procinético en esta patología por sus efectos secundarios. No hay una recomendación de terapia posicional. Yo les comenté de un trabajo donde realmente se evidenciaba que incluso en posición vertical eran más frecuentes los síntomas. No hay evidencia del uso de probióticos y prebióticos para esta enfermedad. El uso de alginatos puede mejorar discretamente las regurgitaciones, pero no hay como tal una estandarización evidente para recomendarlo, sobre todo porque no está claro los efectos secundarios en los pacientes pediátricos. Entonces, hasta aquí, pues, nuestra parte de revisión de este tema.
Vamos a dar inicio a la discusión de casos clínicos. Entonces, Cami, si quieres continuar. Bueno, entonces, trajimos dos casos clínicos. Vamos a iniciar con el primero, que es que darle asiento. Es un lactante de meses que ingresó por tos y regurgitaciones. Pues ingresa ante un aumento de las regurgitaciones, tanto de frecuencia como en intensidad. Él ya estaba en seguimiento ambulatorio con gastropediatría, debido pues a la persistencia de sus síntomas y adicionalmente pues porque estaban sospechando una probable APLB y pues que estaba con bajo peso. Ya habían hecho varios cambios de fórmula, sin embargo, pues la mamita no seguía las indicaciones, referí seguía con mala tolerancia y rechazo pues de las fórmulas indicadas. Eh, y pues no hacía la dieta para la lactancia materna, no hacía la restricción. Sin embargo, pues días previos ella decidió cambiar la fórmula a una pues, Alula Gold etapa uno, inicialmente con mejoría parcial de los episodios de vómitos y las regurgitaciones. Sin embargo, pues persistía con la desnutrición y ante la falta de potencia de a las recomendaciones de la mamita, se ingresó al paciente a la clínica para un abordaje integral. La siguiente. En cuanto a antecedentes, pues es perinatales, era un recién nacido pretérmino, 31 semanas, con bajo peso, pues de 975 gramos. Estuvo hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo neonatal durante 4 meses. Egresó con múltiples complicaciones. Estuvo hospitalizado por 11 días con CPAP, con cánula nasal por un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, transfusión sanguínea, y estuvo con fototerapia por un día por una ictericia neonatal. También para patológicos tenía una displasia broncopulmonar grado 1, inmadurez para la succión, una hipospadia, enfermedad metabólica ósea y apnea por prematurez. En cuanto a su peso, acá pues está como una tablita del peso que tuvo entre junio, julio y septiembre, donde vemos que estaba siempre pues en bajo peso, con una desnutrición. Y al ingreso estuvo con un peso de 5.220 gramos y pues ya con una desnutrición aguda, moderada, severa. En la siguiente vemos ya los estudios complementarios que tenía el paciente. Tenía una vías digestivas altas, portaba un reflujo gastroesofágico sin alteraciones anatómicas y ya también tenía una biopsia de oclusión que reportaba una hipersensibilidad oral, disfagia orofaringea caracterizada por alteración en la eficacia de la deglución con reflujo. En la fase de faringia segura con consistencia líquida y espesa en volúmenes pequeños, alteración en la eficacia de deglución por cierre labial débil y una protrusión lingual durante la deglución. Este paciente estuvo hospitalizado, pues tuvo una hospitalización prolongada en el contexto de, pues, sospecha por enfermedad de reflujo gastroesofágico, un trastorno deglutorio, una sospecha de la PLV y la desnutrición aguda secundaria, pues, a un hipoaporte. Estuvo con las terapias integrales, entonces pues las terapias por parte de fonoaudiología que eran diarias, dado pues el resultado de esta biopsia de deglución y pues a su trastorno de la mecánica deglutoria. Sin embargo, pues la evolución de este paciente fue estacionaria, no había un aumento significativo de peso y tenía pues episodios de regurgitaciones a pesar de que ya estaba con manejo. Incluso pues en un momento de su estancia hospitalaria requirió paso de sonda nasogástrica pues ante el riesgo de que hiciera un desplome nutricional, pero finalmente ante la persistencia de disminución pues, de los síntomas y la disminución del peso, pese al manejo antirreflujo que tenía instaurado y las conductas que se habían tomado, inclusive pues la sonda para la alimentación y ajuste de las tomas de la alimentación, requirió manejo quirúrgico pues con su cirugía antirreflujo. Ya la siguiente. Una pregunta, ¿y cómo le fue con la cirugía antirreflujo Yo, a ese pues primer paciente? realmente me mejoró, sin embargo, hubo un tiempo en el que volvió a hospitalización porque el peso de él todavía estaba ahí estacionario. También estuvo pues con gastrostomía al final. Ese paciente todavía está en control por la consulta de gastro.
y el paciente no ha salido de su desnutrición. Realmente ha tenido comorbilidades, es un paciente que se ha infectado, la gastrostomía no estuvo mucho tiempo hospitalizado porque la gastrostomía se infectó, no tuvo adecuada adherencia, realmente hasta hace muy poco salió de hospitalización y todavía está con una desnutrición leve. Gracias, Doc. Sí, yo lo pregunto porque siempre cuando un paciente, los pacientes complejos, muy complejos, que terminan en cirugía antirreflujo, eh, hay muchos otros factores que están asociados al reflujo. Entonces, pues tengo el mismo cuestionamiento que ustedes plantean realmente, y veo los porcentajes que tú expones y claro, o sea, realmente explica la cirugía antirreflujo en niños, por lo menos en niños, Ujú, siento que no da los mismos resultados. total. Ciertamente. Y estos pacientes, muchos están desnutridos, con muchas comorbilidades y es complejo el manejo, el seguimiento. Ok, entonces el segundo caso es un niño que llegó hace poco a la consulta, un niño de 17 años, masculino, que consultaba por acidez y decía que llenura prepandrial, sentía dolor, una dispepsia. Él se le hizo el año pasado, tenía reportado una historia, una endoscopia que reportaba macroscópicamente una esofagitis eosinofílica y una gastritis crónica leve. La biopsia, para ese momento, tenía una biopsia con un esófago con un epitelio plano, con aspecto papilar, sin displasia ni células inflamatorias. Eh, este paciente entonces se le dio IVP y posteriormente, nuevamente consulta, posteriormente a esto, 8 semanas, se le dio a él aproximadamente 8 semanas de tratamiento y nuevamente llega a la consulta y se le hace entonces un control de endoscopio, donde macroscópicamente el endoscopista describe un esófago normal, plantea una gastropatía en ese momento y la endoscopia y la biopsia reportaba una gastritis crónica leve y difusa con Helicobacter pylori negativo para metaplasia intestinal y para displasia y malignidad. En vista de que él tenía un antecedente de una biopsia que decía que tenía un epitelio plano con aspecto papilar, se hizo ver también, ya era un paciente que por la edad del paciente decidimos que lo viera también infectología, porque nos llamaba la atención el reporte que nos había dado esa biopsia anterior. Esta biopsia que tiene control, no le hicieron biopsia de esófago, sino nada más, como vieron en el endoscopio que estaba normal, no tomaron la biopsia. Pero él tenía un antecedente de una biopsia que tenía un aspecto papilar y nos llamaba mucho la atención, puesto que este aspecto papilar podía ser perfectamente una enfermedad de reflujo gastroesofágico, como ya lo comenté anteriormente, que podíamos ver, pero no me habían reportado más nada. Entonces ese paciente también lo ve infectología y reporta que vacunar al paciente para VPH y que le hicieran en la próxima endoscopia una prueba de PCR en esófago para VPH. Entonces, esta es la biopsia posterior, donde la endoscopia, donde habla que un esófago que está normal, tiene un estómago que tiene una mucosa congestiva y un píloro normal con un duodeno normal. Se le hizo un BPH que está negativo y el paciente posteriormente mejora clínicamente la sintomatología. Entonces es importante siempre individualizar el paciente para nosotros saber exactamente, sobre todo cuando un paciente llega a la consulta, muchas veces no es el mismo gastroenterólogo el que le hace la endoscopia. El gastroenterólogo que le hace la endoscopia muchas veces lo autorizan en otra institución y si tú no haces la solicitud de que tomen biopsia, tú puedes ver una mucosa en un esófago normal,
pero resulta que lo más importante es la histología. Y la histología debe ser tomada, si estamos planteando una esofagitis, de las tres porciones del esófago. Y muchas veces no lo hacemos así o no lo hacen así porque la EPS hoy en día no aprueba todas las biopsias o no cancela todas las biopsias. Entonces aprueban solamente una biopsia y muchas veces entonces las otras tienen que cancelarlas el familiar. Es por eso que a estos pacientes se les tiene que hacer la acotación. Este paciente necesita una biopsia de esófago de tres porciones y decirle a los papás cuál es la importancia de la biopsia, porque realmente nos estamos acostumbrando hoy en día a ver muchas endoscopias sin biopsia y estamos quedando realmente cojos con el diagnóstico y con el manejo de estos pacientes. Porque si estamos hablando de una esofagitis eosinofílica es muy diferente a si estamos hablando de una esofagitis erosiva. El manejo es totalmente diferente, el pronóstico es totalmente diferente y es importante aclarar esto, sobre todo ahorita que estamos haciendo academia, porque todos vamos a salir todos los días a ver esta clase de pacientes y no vamos a hacer el diagnóstico adecuado. Gracias. Si tienen alguna pregunta. No sé cuánto tenemos y podemos presentar los casitos que yo tengo, pero yo sí tengo una pregunta. Tú mencionaste algo de cómo va a ser el tetero, que incluso eso es importante de si pone primero el agua, primero la leche, y me causa mucha curiosidad. O Sí, sea, ¿tú porque cómo les recomiendas o cómo impactan, normalmente, cómo queda de espeso? O... normalmente, sí, normalmente a veces es importante, colocan muchas veces la fórmula, a veces los pacientes colocan el polvo y luego la leche, la hacen más con mayor densidad y otras veces para hacerla más espesa le colocan el doble de la dosis y no normalmente las fórmulas tienen un estándar. Por ejemplo, por 90 ml tiene que tener cuatro medidas que trae la fórmula y muchas veces la hacen muchísimo más concentrada y por supuesto aquí tenemos pacientes que pueden tener entonces regurgitaciones por esto y muchas veces también la hacen más diluida para que les alcance el pote de leche, para que no se les Claro, agaste, pero lo más importante es eso, que a veces la hacen más concentrada y que realmente preparan así, colocan el polvo y después colocan la fórmula y realmente pues debería ser al revés. claro, ok. Bueno, pues Doctor, no sé una si pregunta, me hacen... Ujú. discúlpame, antes de que continúen. Doctora, hablaste de alginatos. ¿Qué tipo de alginatos podemos usar en los niños y desde qué edades podemos enviarlos? Esa pregunta. Realmente los alginatos no los recomendamos. En los niños adolescentes sí los podemos usar, pero no hay evidencia en niños pequeños del uso de alginato y de hecho no lo recomiendan. Y si se usa, tiene que ser por aproximadamente ciclos cortos. Por algo de protección de mucosa, realmente no hay revisiones de enfermedad de reflujo gastroesofágico que te recomienden los alginatos. ¿A partir de qué edad se pueden sugerir como parte de Adolescentes, manejo? doctora, O sea, por adolescentes. encima de 12, por encima de... Por encima de 10, 12 años. Es lo que realmente recomendamos. Sin embargo, hay alguna evidencia que dice que se puede usar en niños escolares, pero en ciclos cortos. No tenemos por qué dejarlo, a diferencia del IVP, 2 meses, 4 semanas, que está recomendado. En los alginatos no tenemos por qué hacer. Hola, Y Doc. los prosiméticos tampoco. Doc, también tengo una pregunta. Doc, lo que pasa es que pues la consulta de neonatos, tanto en urgencias como en consulta externa por reflujo, es una consulta realmente frecuente. Ante la evidencia de que no se pueden utilizar ni IVPs ni procinéticos, pues, Doc, ¿qué recomendarías en esos bebés? Porque pues esa es una preocupación muy grande en los padres, pese a que uno los revisa súper bien y no han perdido peso ni nada. Muy seguramente es un reflujo gastroesofágico fisiológico, pero si es muy persistente, ¿qué medidas podemos indicarles o qué pruebas o qué tratamiento estaría indicado? Pero la consulta es vómitos, Gisela, o Vómitos, ya. sí, Doc.
Vómito persistente. Ajá. Bueno, realmente eso también es difícil porque estos papitos son muy ansiosos, son papitos que son insistentes, ellos generalmente hacen fuerza para que tú les mandes el tratamiento, te presionan para decirte, ay, ¿y qué me le vas a mandar? ¿Ok? Y realmente, Gisela, ahí hay que individualizar el paciente y ayudarte con el gastroenterólogo, porque cuando ellos ven que tú has mandado al paciente y otra persona también te apoya y dice que es un reflujo fisiológico, no tenemos por qué tratarlo. Sin embargo, por ejemplo, hemos tenido casos en la clínica donde he tenido, incluso hay uno que es de la clínica San Luis, que ha consultado ya como 3 veces a la consulta y en oportunidades estuvo en Bogotá, incluso la vio otro gastroenterólogo porque ya se descompensó y en la práctica diaria no está indicado para nada, pero yo he visto que he tenido compañeros que indican incluso el procinético. Más sin embargo, lo ideal es no hacerlo, no mandar el IVP. He visto también que lo mandan por ciclos cortos, que pienso que es más placebo, pero yo realmente considero que el paciente debe individualizarse, porque muchos de estos pacientes esto es algo transitorio. Te puedes ayudar con las fórmulas con el espesante, te puedes ayudar con preguntar si ese paciente está sobrealimentado, que es muy frecuente eso, aunque no creamos, los papitos siempre, muchos prematuros comienzan a darle cada 2 horas y pasa el tiempo y siguen dándole cada 2 horas la comida, cada 2 horas la comida, y a veces no preguntamos eso, pero realmente no está recomendado el uso de IVP, sobre todo por los efectos secundarios de sepsis, diarrea en estos pacientes. ¿Sabes qué? Yo iba a decir eso. Gracias, Pues doctor. digamos que nosotros, por ejemplo, las laringomalacias es una consulta frecuente en pediatría y hay revisiones sistemáticas que dicen que muestran que realmente es solo la laringomalacia severa y la laringomalacia en general se presenta con síntomas de reflujo gastroesofágico en recién nacidos, ¿sí? Y son síntomas muy clásicos porque el paciente tiene hiperextensión y tiene arqueamiento y es muy clásico el reflujo, pero en esos pacientes yo no les doy IVP, porque ese paciente si es severo, pues lo va a tener que operar. Entonces, pues realmente la solución del reflujo es mejorar la presión de la vía aérea. Pero si no es severo, se sabe que tenemos evidencia que muestra que no hay que tratarlo para el reflujo, ¿sí? O sea, hay que manejarlo con toda la parte de recomendaciones. Entonces, para yo quitarme el papá de encima, pues a veces también lo mando al gastroenterólogo y me lo quito de encima, pero le digo, le hablo de los efectos secundarios del medicamento. Y cuando uno le toca al papá el corazón de me toca, yo estoy, o sea, los efectos secundarios no son para mí, sino son para mi hijo, y le hablo de los efectos secundarios en recién nacidos y en lactantes, con eso muchas veces, pues, digamos que son mucho más, acogen un poquito más las recomendaciones. Gracias, doctor. Bueno, no sé si presentamos los casos. Yo, pues, o sea, yo tengo una charla de reflujo alergias en otorrino y realmente lo que les quería mostrar era un par de casos interesantes, pero digamos como eh, mi esposo me dice, para los otorrinos siempre todo es reflujo. Y pues mis colegas gastroenterólogos también dicen como no, pero es que como los otorrinos piensan que todo es reflujo. Pero sí hay sí hay, digamos que hay unas tablas y hay unos índices que nosotros podemos usar, porque muchas veces mandarlo al gastroenterólogo es, toma un tiempo, ¿cierto? O sea, no es como que la consulta es pasado mañana si yo pienso que es un reflujo y de pronto va a necesitar tratamiento. Entonces podríamos mirar eso y mirar un par de casitos. Yo creo que no me demoro 10 o 15 minutos. No sé si me dan compartir pantalla Sí, y sí, ¿puedo doc, yo compartir? ya te Sí, doy. Doc, sí, ¿Sí? señora. Aquí dice sharing is not turned on, so send a request. Doctora, qué pena. Antes de seguir para otra pregunta con la doctora Jacqueline,
Doctora, pues ya hablando de niños como más grandes, cambiando ya de los más pequeñitos, digamos esos niños que tienen síntomas más que todo de tos o que son pacientes que tienen exacerbaciones en la parte del asma asociado a ese reflujo, ¿qué tan útil es hacerles una pH impedanciometría pues para correlacionar esos eventos con el reflujo? Hola, ¿cómo estás, Doc? Sí, Hola. el paciente está indicado hacerle a estos pacientes, ahí lo dije, con síntomas extraesofágicos, está indicado el estudio de la pechimetría con impedancia y debe hacerse. Gracias. Después ¿Vale? de haber intentado el ciclo de IVP que no mejora, Que seguramente ya lo ha hecho, que porque ya ya ha seguramente ya lo venido, hizo, ya lo ha ¿sí? hecho, pero sí Ya hay está que full hacerlo. tratado. Ujú. Ujú. Una preguntita ya, no sé si tengo el espacio, pero yo quería saber respecto a la cirugía, ¿en qué momento sería una primera opción y no solamente un manejo de rescate después de tratamientos sin resultados, o sea, tratamientos farmacológicos sin resultados? Pues realmente, Doc, las funduplicaturas inicia siempre que se hacen cuando el paciente ya ha agotado ha sido refractario a todos los manejos que se han explicado, porque como acabamos de ver, no siempre la funduplicatura es la resolución del problema básico y muchos persisten con los síntomas o comienzan a presentar por sus comorbilidades otras cosas. Entonces, no es de primera elección, pero sí en pacientes neurológicos, en pacientes que tienen algún problema ya genético, pero no de primera elección. Generalmente en la práctica diaria son pacientes que sí han venido consultando en varias oportunidades a urgencia, que tienen neumonías aspirativas, que son pacientes que no ganan peso, desnutridos y que ya a pesar de muchas maniobras o manejos terapéuticos no han mejorado. Entonces es cuando tú haces la discusión con cirugía, que cuál es el riesgo-beneficio en este paciente. Ah, bueno, muchísimas gracias. Vale. Bueno, entonces como les voy a mostrar dos tablitas que pues yo, digamos, trato como de implementar en mi consulta. Y tal vez desde el punto de vista de la consulta de pediatría, la que uno puede usar es la de síntomas. Esto es lo que vemos en la endoscopia y es la que esta primera que les voy a mostrar. Y realmente es útil porque es que pues digamos que hay algunos reportes de endoscopias de nasolaringoscopias o de laringoscopias y todas reportan edema, ¿sí? Entonces, pero ¿qué tanto edema? ¿Dónde está el edema? Y eso es como lo clave cuando hablamos de reflujo, ¿sí? Entonces, digamos como que en esto nos dan una guía, esto es para desde la perspectiva de otorrino, creo que la doctora Helen está conectada, y es mirar si hay edema, sí o no, y en dónde está, ¿sí? En el subglótico, en el ventrículo, si hay eritema o hiperemia, eso es muy subjetivo. Edema de pliegues vocales, edema laringio, hipertrofia de la comisura posterior. Ya ahorita les voy a mostrar estos que son estos últimos, son como los que más uno puede asociar como a irritación ahí en la parte posterior de la laringe. Y granulomas, que muchas veces a veces hasta uno piensa que puede ser un tumor por cómo se ve. Entonces, aquí estamos entrando en la nariz, me voy a volver un poquitico. Ahí estamos entrando en la nariz. Esto es el área de las adenoides y si uno lo ve con calma, uno ve que realmente eso no son adenoides, o sea, si hay un poquito de tejido, esto es el paladar blando y, y pasando esa parte, vamos a ver esta, listo, estamos llorando. Listo, entonces ahí se ve como este caminito como inflamado, pero miren la laringe, ¿sí? Y quiero que miren en la parte posterior, como esta parte que está acá en la laringe, como ese aumento del área postcricoidea, violáceo, casi que uno diría ser una malformación vascular. Esto es el área interaritenoidea y miren cómo se ve rojo, acá hay hiperemia, y hay como engrosamiento en esa parte. Vamos a mirar pliegues.
ahí se abren pliegues, se abren bien y uno lo que ve es como ese engrosamiento. Entonces, digamos que este índice nos ayuda a darle puntos a esto. em, por encima de 13, ya estoy hablando que es pues diagnóstico de un reflujo laringofaríngeo. Aquí, aquí más que gastroesofágico, es reflujo laringofaríngeo. Y este es el de síntomas, ¿sí? Y esto es, digamos que esta es una clase, una tabla que se usa en muchos centros de voz y en centro de voz pediátrica. Por lo mismo, por la dificultad, porque es que hay muchos niños con tos crónica y la tos crónica es uno de esos síntomas que uno dice, ay, Dios mío, ¿será mío? ¿De dónde será? O sea, ¿será mío? Digo, ¿será desde el área de otorrino? ¿O será que es más algo de gastro o algo de neumo? Entonces, los cambios en la voz es una de las primeras cosas que puede pasar, ¿sí? En los niños chiquitos es difícil, pero en los niños preescolares y grandes uno sí puede como indagar un poco más con respecto a los cambios en la voz y a los cambios y a la parte de la deglución, que son como dos puntos que compartimos, sobre todo en la parte de la deglución y la disfagia, con gastro, y es que estos niños tienen síntomas que parecen de disfagia y realmente puede ser un reflujo, ¿sí? Entonces está la disfonía, el aclaramiento, algunos niños hacen aclaramiento todo el tiempo, la sensación de escurrimiento posterior, dificultad para comer, tos cuando se acuesta, incluso tos, yo pregunto tos asociado con la alimentación, las mamás en los lactantes lo pueden decir, es tose después de comer o 15 minutos después de lactar, em, dificultad para respirar, bueno. Esto es más difícil, dolor de pecho o sensación de, digo difícil de que el niño lo diga, o sensación de que tengo pirosis, eso pues es más difícil, pero hay algunos niños que sí, que dicen, es que yo siento que se me devuelve la comida, o sea, yo siento que la comida se devuelve, eso lo podemos indagar. Bueno, esto es un FES, pero esto lo vamos a pasar porque lo que yo quiero mostrarles son ahí, les quería mostrar esos dos índices porque son tablitas que uno puede como tener en la cabeza. Voy a mostrarles por tiempo solamente el segundo caso. Este caso es de un adolescente, fue muy interesante. Bueno, se los voy a mostrar rapidito. Esta adolescente es una niña que consultó por otalgia y sensación de disminución de la audición. Y tenía unos oídos, estos son las membranas timpánicas, muy retraídas, como con síntomas de si hubiera tenido un montón de otitis. Y realmente la mamá decía, no, ella no tiene otitis, ella no ha tenido otitis a repetición, pero tenía unas membranas débiles, unas membranas, pues como las ven, o sea, con meningoesclerosis, o sea, con depósitos de calcio y muy retraídas y con otitis serosa. Y pues indagando un poco más, pues digamos que después de hacerle tomografía y hacerle una nasosinoscopia en donde se mostraba un edema de toda la vía respiratoria, como de la parte nasofaringia, por supuesto. Y esto que es la trompa de Eustaquio. Mm, Indagando un poquito más, la mamá empezó a decir, empezó a contar que la niña tenía un trastorno, una conducta alimentaria de muy difícil control, depresión y tenía bulimia, pero que era una bulimia de muy difícil control y que la tenía hace mucho tiempo. Hablando con ella decía que tenía mucho carraspeo, todo el tiempo aclaramiento, y había generado el hábito de hacer valsalva. Entonces, ese hábito de hacer valsalva hace que pues, la membrana hace este movimiento todo el tiempo y hizo como debilidad en la membrana y empezó a hacer los cambios que se vieron en la otoscopia. Entonces, pues esta nena, esto ya es la parte como quirúrgica, le hicimos una dilatación tubárica eh, para mejorar pues como la apertura de la trompa y en el oído que estaba más malito le puse un tubito de ventilación. Creo que aquí todavía no tenía el posoperatorio, pero mejoró mucho la posición de la membrana. Y bueno, estos son de esos casos que pues sí tiene reflujo, pero es un reflujo obviamente inducido. Am, este es el caso tal vez del el niño o el paciente con CRUP recurrente. Ese es como
como el que nos puede llegar más frecuentemente y que uno se pregunta si tiene reflujo o no. Entonces, esta nena, 2 años, tenía su rinitis y club recurrente cada 2 meses, ¿sí? En el último año. Tenía disponía leve, empezó a hacer rechazo al alimento, entonces empezó a hacer como si era un picky eater o no, y hacía tos con la alimentación. Entonces, y este video es para que le escuchen la voz y que tiene como, se nota como fatigada. Este es el FES. Em, y quiero que vean, a ver, aquí. Bueno, todo está azul porque obviamente está comiendo, pero quiero que vean aquí en la parte posterior cómo hay esto, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les mostré al principio de cómo se veía una laringe con reflujo? Bueno, esto es comiendo. Miren cómo hay una protrusión de la mucosa de la entrada del esófago hacia la entrada de la laringe y causa una obstrucción de vía aérea, ¿sí? O sea, esa dificultad que ustedes ven de base, si recuerdan la niña hablando y veían cómo tenía una retracción como subcostal, pues esta nena tenía esta obstrucción de vía aérea por ese edema, un edema postcricoideo muy severo con un efecto de masa que explicaba los síntomas que tenía. Y bueno, entonces digamos ese granuloma posterior, esos granulomas no se quitan quirúrgicamente, sino pues ya ese niño, obviamente en acompañamiento con gastroenterología, con estos síntomas que tenía y con el CRUP recurrente, pues se le dio tratamiento, ¿sí? Y pues adicional a todo el manejo inicial de alimentación, pero toda esa parte de poricultura, digamos que cuando yo veo esto, casi que pido por favor ayuda a un amigo inmediato, o sea, necesito que alguien me lo vea mañana porque este niño necesita tratamiento y diagnóstico. Tenía un trastorno sensitivo laringio muy importante por el edema que tenía. Entonces el niño pues tenía una tos muy tardía y estaba haciendo microaspiraciones. Em, y el diagnóstico al final de gastro fue que pues esta es una foto que obviamente me compartió el colega, tenía una esofagitis eosinofílica. Entonces, pues digamos que esto es algo que uno que debe tener como en su diagnóstico diferencial. Este es como el caso típico que me llegó a mí y yo se lo mandé al gastroenterólogo. No llegan así todos, o sea, así no llegan tan clásicos, pero dentro del espectro, pues uno lo debe considerar. Bueno, listo. Yo creo que por la hora y todo el mundo debe estar cansado, pero no sé si hay alguna pregunta adicional a lo que ya. Muchas gracias. Pues por Bueno, mi parte no hay preguntas. bueno, buenas noches y Buenas muchas gracias. noches, Gracias, gracias, doctora Jacqueline, me gracias a encantó la todos Gracias. revisión. ustedes, Muchas gracias. gracias a Muchas ustedes. gracias.